¿Cómo les va? Bienvenidos. Un placer abrir Fix Fútbol, 12 horas 8 minutos. El día después de la definición de la Copa Intercontinental, que de alguna manera tuvo un déjà vu de copas de otros años, cerrando la hegemonía plasmada en el resultado de los europeos, que siempre le ganaban por buen margen a los sudamericanos, si es que ellos llegaron a la definición, desde que se implementaron otros participantes en esta competencia que originalmente confrontaba al campeón de la Libertadores y de la Champions. Porque Flamengo estuvo cerca, es cierto. Es más, hizo el recorrido para llegar a la final, pasó las distintas etapas. Y en el partido no estuvo tan lejos, es más, fue a los penales. Y en los penales sí, decepcionó. Solo Nico de la Cruz, con muy buena definición, convirtió para el Mengao y el resto fueron todas loas para el arquero del PSG. Entonces, Paris Saint-Germain se queda con la Copa Intercontinental en un año donde ya el Chelsea había ganado el Mundial de Clubes, y entonces en los hechos sí está realmente manifestada la hegemonía de los europeos, pero en el trámite, todo aquello que muchas veces hemos hablado de un tiempo a esta parte, de una buena cantidad de años a esta parte, donde las diferencias son cada vez mayores y donde al fútbol sudamericano le cuesta cada vez más competir contra los europeos, de alguna manera se soslaya. Queda claro que Flamengo llega a esta instancia y puede jugar de la manera que jugó y competir como compitió por el plantel que tiene, por el riquísimo plantel que tiene. Ya ha pasado en copas, no este año, sino también, por ejemplo, el año pasado, antes de jugar con Peñarol, que incorporó jugadores que llegaban del fútbol europeo, pero no como llegan los uruguayos que vienen a los equipos grandes del fútbol europeo, que llegan para cumplir un sueño familiar, que llegan para allá afincarse en nuestra ciudad, en nuestro país y retirarse del fútbol, que llegan en el ocaso de su carrera después de haber cerrado la etapa en la selección. No, llegan en plenitud. Es más, desembolsan una buena cantidad de dinero para poder traerlos. Ese es el Flamengo que ayer compitió con el Paris Saint-Germain. Lo cierto es que el PSG se queda con la Copa y para el fútbol sudamericano se hace cada vez más esquiva la posibilidad de ganar esa Intercontinental. Fuera de eso, en nuestro medio, el periodo de pases abre un nuevo capítulo y es uno que habitualmente está presente. Es más, rara vez no está. Después, con los hechos puestos, podemos terminar de corroborar si era real o era para aumentarle la cotización a un futbolista. Pero que los grandes compitan por un jugador es una fija en el periodo de pases. Habitualmente pasa. Y en este caso hay informaciones al respecto que no solo refieren a que van por un jugador, sino quizás un poco más. Abrimos el juego con Seba Giovanelli y con Eduardo Acevedo en este mediodía de Fix. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer, la verdad. Clásico del periodo de pases. Hay 3 jugadores sobre la mesa. ¿3? 3 jugadores sobre la mesa en los 2 equipos. Pero no quiero empezar por eso. Si ustedes me permiten, todo lo que quieran. Yo voy a dejar lo del clásico para después, porque me acaba de llegar un dato tremendo. ¿Ahora? Pero ahora, ¿eh? Lo podría hasta mostrar, no lo hago para. No lo hago para reservar la fuente. Perfecto, está muy bien. Hoy de mañana, quiero decirlo de la mejor manera. Preguntan del control si es bomba. Hoy de mañana, y yo creo que es bomba. Es bomba, perfecto. Sí. Bueno. Hoy de mañana me contaron que Gremio le pidió a Peñarol un jugador para ceder a Matías Arezo. O sea, Gremio le pidió dinero a Peñarol por Matías Arezo. Peñarol le dijo, no tengo ese dinero. Bueno, le dijo Gremio, dame un jugador. ¿A elección de Peñarol o a elección de Gremio? A elección de Gremio. Desde ese momento y hasta ahora estuve intentando acercarme al nombre. A mí me están diciendo a esta hora el central, que el jugador que Gremio le pidió a Peñarol para que vaya a su club de alguna forma en la negociación por Matías Arezo, a pesar de que no tienen el mismo representante, es Nahuel Herrera. Tremendo, porque en realidad esto cambia la ecuación considerablemente. Porque los números que Peñarol pretende hacer por Nahuel Herrera distan de la ficha de Matías Arezo. Claro. Bueno, pero pueden acordar un 40%, claro, un 60%. Una parte. Eso puede cotizarlo. Te doy Arezo y vos me das un 40 de Herrera. Un 60 de Herrera. Pero dámelo ahora. Sí. Es lo que necesito. Pero se lo lleva ya. Lo necesito.
Ojo, a nosotros pasó, con Masi Gómez fue más el 25 que el 75. No sé si se entiende. Sí. Quedó el 25 para allá, se cobró por el 75 tanto dinero y después quedaba el 25 y cuando se vendió al Valencia fue más el 25 que el 75. Claro. Muchas veces son los mejores negocios. Y el fútbol brasilero puede potenciar económicamente a Nahuel Herrera. Eso también. Ahora, yo creo que no estaban los cálculos de nadie que Peñarol no lo pudiera vender directamente por el costo a un equipo europeo o a Gremio mismo, pero mano, te compro y te vendo, no que hay un jugador de por medio. Es un tema complicado. Vos fíjate que la marca selección uruguaya sube considerablemente la cotización de los jugadores. Claro. En el año pasado, cuando arrancó el año, el zaguero que Peñarol proponía para potenciar, y porque ya lo había visto en Boston River y lo tenía fichado, era Juanchi Rodríguez. Sí. Era el jugador que había retornado de Boston River, que iba a estar afectado a la selección sub-23, aquella del preolímpico, pero que Peñarol iba a intentar mostrar y potenciar y tener lo más que pudiera, pero que de repente a mitad de año se iba. Después hubo muchas idas y vueltas, que yo creo que hasta le afectaron al rendimiento del chiquilín. Pero Juanchi Rodríguez estaba en la vidriera de la exposición y de la venta, sin que Nahuel Herrera hubiese debutado en primera. Y las comparaciones son odiosas, pero claramente para Peñarol fue muchísimo más influyente Nahuel Herrera que Juanchi Rodríguez, siendo prácticamente de la misma edad. Bueno, hoy nos decía en la radio, tuvimos chance de charlar con Juanchi Rodríguez en la radio. ¿Sí? Y nos decía que él estaba en primer año de cuarta y Nahuel Herrera ya estaba en primera. Que bajaba para jugar, más o menos, era segundo, creo que un año más. Nahuel Herrera es un año más grande que Juanchi. Bajaba a jugar a la cuarta, pero entrenaba con el primero. Claro, bajaba a tercera, pero entrenaba con el primero. Que le costó un par de años afianzarse en el primer equipo. Ahí, pasa eso muchas veces. Claro. Y ahí que viene a entrar en esa cuestión. El tema de la posibilidad de mostrarte en primera en otro club, de poder desarrollar otras cosas en primera división que de repente no te da el fútbol juvenil. A ver, sos un juvenil de Peñarol de cuarta. Y andás muy bien en la cuarta de Peñarol. Claro. Pero jugás en la cuarta y de repente te ven algunos pocos, tenés todo el plantel de tercera por arriba y todo el plantel de primera. Y te vas a Boston River y jugás un torneo sobrio, destacado en tu tarea, sin cuestiones negativas que vos digas, bueno, no, tiene muchas amarillas o muchas expulsiones o algún error puntual, no sé, de juego aéreo, de cobertura, lo que sea. O sea, mostrás que estás capacitado para jugar en primera, siendo un jugador de la cuarta de Peñarol, y ahí lucís más. Él entró en ese, vamos a contextualizarle mejor a la gente, él entró en ese enroque, entre comillas, con Boston, cuando Peñarol se llevó a Guzmán Rodríguez, que fue un tremendo zaguero para Peñarol en 2024. Sí. Y ahí aparece la chance, como decimos en Mina, en la noche callada, a Juanchi Rodríguez, ¿no? Mirá, el traspaso de un jugador de cuarta a primera es enorme, la diferencia es enorme, pero ni la selección juvenil te compite con pasar en primera. ¿Por qué? Porque vos en cuarta, en quinta, siempre jugás contra tus pares de edad. Siempre jugás con los jugadores que tienen la misma experiencia que vos. Cuando vos llevas un jugador al primero, se encuentra con hombres, con gente con muchos años, con jugadores hechos, derechos, y no es lo mismo. Vos, la formación es una cosa y la ejecución después de la formación es otra. Por eso cuando pasan de cuarta a primera, que yo, por ejemplo, a mí soy de tenerlo 2 meses, mandarlo cada tanto a que juegue en cuartas y lo tengo entrenando, porque se va formando en los entrenamientos. El ritmo es diferente, las tensiones son diferentes, las responsabilidades son diferentes y no te encontrás con muchachos de tu misma edad. Por eso la gente dice, no, la formación, sí, pero hasta la cuarta está bárbaro, tercera no existe. Hasta la cuarta, todo bárbaro. Para. ¿Por qué lo de tercera lo decís tan así? Los equipos, porque quedó fuera del Mundial de la Sub-20, en las citaciones, son jugadores que quedan en un limbo, que están y no están. Yo, por ejemplo, estuve en un equipo que de tercera había 5 jugadores que entrenaban con un profe y el jueves los que iban a estar de suplente en cuarta trabajaban con esa tercera y los que no iban a estar en plantel. Claro. Entonces, la tercera es un limbo que no les aporta nada, que es algo que
que en el fútbol tendría que ¿Es una cambiar. estrategia no tener una tercera? No, lo que pasa es que la sub-20 cambió. Sí, hubo equipos que no presentaron tercera, después se les legalizó. Al principio era obligatorio, pero la tercera es un inconveniente muy grande porque... Para algunos, ¿no? Porque si tenés muchos en primera, capaz que Sí, le puede dar fútbol a algunos en tercera. Pero la competencia en tercera no es buena. Bueno, Pues ¿sabes lo que pasa? Porque no creces para nada. Ni vas para acá ni vas para allá. Es mejor a esos jugadores de tercera que tenés, mandarlo a un equipo de la B, hasta de la C, ajá. que jueguen fútbol en serio, porque la tercera no es nada. O sea, no es nada. Es la verdad. Son jugadores que quedan en un paso. Entonces, vos al jugador de cuarta, cuando lo llevás al primero, ellos se encuentran, mis jugadores pues me han dicho, encuentran unas diferencias enormes. Pero lo que está un poco, que tiene que hacer así el proceso de formación, de que jugás contra tus edades. Claro. Por ejemplo, yo tenía un goleador tremendo en todas las inferiores, que era Facundo Milán, Sí. y en su categoría sí, tenía un promedio de 3-4 goles por partido muchas veces. Y yo mandé decir, no aprende, si sigue en esa categoría no aprende. Había que subirlo de categoría. Pero en la otra categoría había un 9 que también tenía futuro. Entonces ahí se complica el proceso, porque vos lo mantenés y porque muchos equipos, está bien, quieren salir campeones, la tabla general es muy importante. Pero yo creo que el fin más importante es jugadores para el primero. Sí. Ahora, si De salen hecho, campeones, mejor porque se acostumbran a ganar y tenés un buen equipo. Pero hay un momento que el jugador deja de aprender. Entonces tenés que buscar ese salto, aunque disminuyas tu categoría, ese salto a otra categoría superior para que lo que vas a aprender más de la rivalidad fuerte, de la rivalidad que te cueste. Pero si vos todos los partidos haces 3 goles, el fútbol es una papa, pero cuando llegas al primero te pegan un par de cachetazos, porque es una realidad. Entonces, el proceso de formación, según caracteres, según personalidades, según condiciones de juego, yo he visto jugadores, por ejemplo, que en cuarta la rompen, se sacan a 3 tipos encima, y vienen al primero y empiezan a tocar de primera. Y yo decirle, no, yo te subí porque vos tenés esta condición. Quiero que toque de primera cuando la circunstancia lo amerita, pero tus características son estas. Seguime, no me cambies, y después los choques con jugadores de primera, con jugadores de experiencia, los gritos de los jugadores de primera. Entonces hay muchas cosas que van marcando el jugador. Y yo conozco jugadores que fueron suplentes en sus categorías y fueron titulares en el primero, y los que eran titulares en las categorías de ellos quedaron de suplente o quedaron relegados cuando llegan al primero. Hay muchas variables que pasan, pero el estudio de la personalidad, si vos llegaste a jugar en la cuarta de Peñarol, en la cuarta Nacional, en la cuarta Defensor, en la cuarta de cualquier equipo, jugar al fútbol sabés. El tema después pasa tu crecimiento desde el punto de vista técnico, táctico, no entender Sí, otra claro. variante, pero en el carácter y la personalidad. La carácter y la personalidad es lo que marca qué es jugador y qué no. Decía Eduardo, el tema fundamental, la formación del deportista y lo que le aporta a Primera División. Bueno, no en vano son formativas. Claro, por eso, Para pero, formar. pero Es bueno que ganen, ¿no? claro, pero se complica la cosa porque las tablas anuales de todas las categorías, está bien, es un parámetro bueno. Estos son los que tienen mejores inferiores, pues salieron campeones en todas las categorías. Y después hay que ver ¿cuántos llegan a primero? cuántos Lo que hablamos juegan ayer. y cuántos triunfan en primero. Y hoy, por ejemplo... ¿Eso es una cuestión exclusivamente de las formativas o es una cuestión de política institucional? Porque vos podés tener las mejores formativas, pero te urge pelear por el campeonato y traes 14 jugadores experientes. No le está dando lugar a esos juveniles. Capaz que se te van a otros equipos y andan... No, por eso tiene que haber una cosa política institucional. Una política coordinada. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando estuve en Nacional con Daniel Enríquez me facilitaba todo el trabajo porque te decía la escalera de los jugadores. ¿Pero por qué te lo dice? Primero porque el club vive de la venta y tenés que vender. Sí, claro. Y no podés matar jugadores. Pero después para los refuerzos que vos podés pedir. Mirá que vos acá no mires tanto en esta posición porque este jugador te va a marcar diferencia acá. ¿Entendés? Sí, claro. Entonces, si no hay una política deportiva de encarar, viene un técnico de primera, te trae 15 jugadores, te taponea a todos y te estropea toda una camada, capaz.
Bueno, es muy difícil. Hace 15 minutos abrimos Fix Fútbol y Seba comienza informando que Nahuel Herrera es el nombre por el que Gremio se habría interesado y había propuesto una suerte de negocio a Peñarol en la situación de Matías Arezo. Yo la verdad creo que Peñarol, en esa columna vertebral que siempre hablamos de importancia para encarar cualquier temporada, seguro lo tiene Nahuel Herrera. Hoy. Sí, sí. No, sin duda. Como va a ir a buscar a Guerre. Aparte, la idea de Peñarol era venderlo a Nahuel Herrera ahora, pero que se quedara mínimo hasta junio. ¿Sabes lo que Claro. sería importantísimo para el crecimiento, seguir creciendo en Nahuel Herrera? Que Bielsa lo llevara. Pero como 26. sin duda. Pero eso sería un paso para él, tan grande. Y pará. Y en su cotización. No, claro, claro. Porque, bueno, vos lo sabés mejor que nadie. En el currículum de un futbolista, haber formado parte de un campeonato del mundo es de distinción. No, pero es más, para la ficha que se vende. Claro, pero en su crecimiento Y hablemos. profesional aparte, ya lo que es convivir un mundial es unas clases muy adelantadas. Entonces, ojalá, pero el mercado uruguayo no existe. Bueno, corremos en mucha desventaja ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando Peñarol estaba por hacer la venta de, creo que era de Facundo Torres, que había un argentino, no me acuerdo ahora cuál era el nombre, sé que eran de la misma generación en formativas, que Facundo Torres era mucho más influyente en la selección uruguaya que él en Argentina, pero él se vendió a muchísimo más valor Totalmente. a Europa que Claro. que Facundo Torres. La Además, vida. Facundo fue a la MLS ahí, ni siquiera fue a Europa. Pero las vidrieras, yo siempre digo, La grifa, Eduardo. Claro. Bentancur, el En Dolo Boca. Bentancur, se vendió mucho mejor porque era un producto de Boca. Era casi un argentino, digamos, de la Pero vamos- formativa de la pero formativa vamos a de hacer Boca. un cálculo. Un normal. día. Uruguay vende, sí, perdón, dale. Uruguay vende hasta 7, 8 millones. ¿No? Yo Y creo más o menos, que sí, el sí. parámetro más alto, el lugar más alto creo que fue 8 millones, 7 millones. Argentina vende entre 10 y 20 millones. Y Brasil vende de 20 para arriba. Sí, sí. Esa es la realidad. Claro. Ese es el dog. Entonces, vos tenés que ver, un jugador uruguayo vendido por más de 7 millones de dólares, yo creo Coates, Lodeiro. No, creo fue menos. Y- el de no, mayor ¿sabés? venta fue el Cuate mucho tiempo. No, y de la Cruz. Y después de superó la a Coates. Pero por eso. Pero están ahí. Están Sí, ahí. Pero es arriba de 10 lo de la Cruz, ¿eh? Lo que pasa que. No, arriba de 10 después en el global. Claro. Claro, está claro. bien. Yo te digo directo. Ejemplo, no sé, creo que. No, que Maxi Gómez fue más que. Claro, pero yo llegó creo- casi a 12, creo. Yo 11. creo que el Liverpool cobró 4 o 5 millones por el 20%, ponele. O por ¿Y el Luciano 30. cuánto se vendió al final? No me acuerdo, Luciano, ¿sabes? No fueron malos números. Pero Luciano. no fueron malos, no. Pero digo, No fueron la malos. escala Uruguay-Brasil, Igual le costó. Argentina. Uruguay, Porque era caro. ¿Te acordás que le Claro. costó? Sí, le costó, sí. pero Sí, sí. Uruguay, Argentina, Brasil. Sí, la escala sí. No, te iba a decir, con respecto a las negociaciones y demás, que en algún momento Juan Román Riquelme preguntó por un jugador de Peñarol. Hace tiempo. Y el técnico que estaba en ese momento, que fue a quien llamó Riquelme, le dijo, llévate a Facu Torres. Ah, mira. Y no lo llevó. Digo esto porque hubiese sido diferente el futuro de Facu Torres. Claro. Si Boca lo hubiera llevado. Cambia muchísimo. ¿no? Él preguntó por otro. Y el técnico que estaba le dijo, el otro está bien, pero llevate a Facu Torres. Y al final Facu Torres no fue. No fue, no, claro. Pero te digo, hubiese sido un parámetro diferente. en el No, mercado. Sí, sin duda, totalmente, sin duda, totalmente. sin duda. El fútbol también en muchas ocasiones son momentos, ¿no? Yo siempre me quedó grabada la situación de Álvarez Martínez cuando se fue y cuando no se fue. Creo que era Fiorentina el equipo que se iba a ir y no fue, Puede ser. que era una buena cantidad de dinero, y él se queda 6 meses más y se va al Sassuolo con una capacidad goleadora que se había reducido considerablemente. Yo sé, y esto lo aprendí mucho de Eduardo, que me lo explicó un montón de veces, que aquel Peñarol de la Riera tenía muchas sociedades colectivas adentro de la cancha, que le facilitaban el funcionamiento. Entonces, saquemos el triángulo final, que era Dabson, Cajelmacher y Tito Formiliano. Pero después, Giovanni González con Canovio. Con Canovio. Terán Piquerés con Torres. Terán El Mota Gargano con Trindade y Terán con Álvarez Martínez. con Álvarez Martínez. Era tremendo. No, tenía Entonces, todas sociedades formadas y se le fueron siendo todas las todos. sociedades. Y después empezaron a aparecer algunas alternativas. Cepelini que alternaba. Bentancur llegó como un 9 suplente de Claro. Álvarez Martínez. Había estado antes Nahuel Pan, ¿se acuerdan de Nahuel Sí, Pan? sí, claro. Que le ocupó el lugar, digamos, a Álvarez Martínez. Es más,
Nahuel Pan hace un el gol gol clásico de rebote. en el penal que Álvarez Martínez se robó, que le ataja a Rochet. Sí, de rebote. En el Ariel campeón, Nahuel Pan. que creo que hace, para mí Nahuel Pan en Peñarol, ya me estoy divariando del tema, Sí. pero no importa. Para mí hace 2 goles recordados. Uno es el clásico y el otro es un partido rarísimo, que creo que es en el Francini de Peñarol con Montevideo City Torque, que engancha una pelota donde no sé si no estaba un poco afuera, la trae y define casi sin ángulo. Es casi un gol de fútbol sala que hace él. Y ahí ya estaba muy cuestionado, ¿no? Ya se hablaba mucho de Nahuel Pan, todo lo demás. Creo que ya había tenido algún ida y vuelta, que le habían separado el plantel, lo habían vuelto a colocar. Y si no me falla la memoria, es el mismo día que a Cócaro lo echan Sí, y que hace el la gesto. seña del bolsillo al Es lado del verdad, cuarto árbitro, sí. que ese gesto se Una volvió, Ese día gana Peñarol. Iba ganando Torque. se volvió un GIF. Una Hay computadora. hay un gol anulado Sí. sin VAR. O sea, ahí Eso, no había VAR y eso. hay un gol anulado medio raro, entonces eso es lo que origina Exacto. que Cócaro se despidió incluso de Atlas, ¿no? Sí, sí. Que hiciera ese gesto. Matías Cócaro. Sí, sí, que no tuvo la consecuencia de muchos partidos juntos y no fue un buen año para Cócaro. Buen goleador igual, ¿eh? No, terrible. Dentro del área, terrible. No, terrible, aparte con hambre todo el día. Y pícaro. Sí. Cuando tenía 16 años no iba a jugar más al fútbol. Él es de Pirarajá, había estado vinculado al fútbol infantil en 33, pero después fue a jugar a la cancha grande a Minas. Y como viste el pibe que va a estudiar y no se halla y no se hallaba, iba a dejar de jugar. Lo convencieron De seguir. del Club La Valleja de seguir. Jugó, debutó muy temprano en primera y lo llevaron muy temprano a la selección mayor de La Valleja, pero claro, jugó muy poco y se fue. Y bueno, después tuvo algunos pasajes no muy fructíferos para él. Y después de algún volantazo recaló en el ascenso del fútbol uruguayo y ahí cambió. Él había estado en Rampla, había estado en algún otro equipo acá, había estado en Atlético Tucumán donde prácticamente no jugaba y viene a Villa Teresa y ahí lo ve Torque. Lo ve Montevideo City Torque y dice, este pibe puede andar. Y lo incorporan y ahí es donde levantan el Montevideo City Vuela. Torque, el equipo de de Marini, que jugaba muy bien y bueno, después el resto de la carrera ya conocida con su gran pasaje por Huracán. Pero un jugador de peso porque es muy inquisidor, Sí. muy agresivo. Y además de eso que es parecido a Guerre en la característica de picantearla. Le encanta picantearla. Ahora él sabe, en términos del interior del país, él sabe con lo güeyes que hará. Porque en un momento le dijo algo a Messi en el partido con Inter Miami, Messi le vino a gritar el gol y el bancó como un lord. Y cuando terminó el partido le habló a Messi lo saludó y ya le sirvió para tener el vínculo ahí, más alguna cosita que había hablado con Suárez, más alguna cosa que había dejado entrever en su momento, ya después de irse a Uruguay, de ser hincha de Nacional y querer venir a Nacional y todo lo demás. Entonces, bueno, le quedó una anécdota para contar no solo en Pirarajá, sino en un montón de lugares más. Totalmente. Bueno, empezamos con esta novedad de lo de Gremio, lo de Peñarol. Peñarol obviamente busca cerrar a Arezzo, contemplarlo del jugador, tratar de lograr una fórmula que no sea invasiva de lo económico para el club y cumplir la necesidad de Gremio, que es el dueño de la ficha. Es un Y enroque... Gremio le dice, no tenés plata, dame a Nahuel. Que la tiró, no, O sea... nada lo del ojo, No, había dicho, ¿no? y bueno, pero lo que pasa es que también No, pero es lógico. ojo, puede ser un buen negocio para Peñarol, Pará, no sí. deportivo, no deportivo hoy. No habían dicho deportivo. el otro día cuando hablamos de lo de Quique Olivera que Gremio estaba imposibilitado de incorporar ahora. Eso también. Bueno, pero no sé cómo es. Porque si eso se mantiene, no sé, ojo que esto estoy pensando en voz alta, si eso se mantiene, ahí se puede dar el enroque para que Peñarol lo tenga unos meses y después cuando También, Gremio quede Cuando le realizado- abren También la llave. Pueda la pasar. inhibición. Exacto. Puede ser, Exacto. puede ser. Bueno, Puede ser. lo cierto Pero hay que, algo de eso. Lo cierto que, a ver, que para Peñarol vuelva a Arezzo, porque a esta altura sería un retorno, ¿no? Porque el jugador Sí. estaba a préstamo, sería una buenísima noticia. Por supuesto. Es lo que todo Peñarol quiere y lo que tiene los hinchas quieren. 23 años, Arezzo, ¿no? Sí, sí. Además, Jovencito, No, pero vendible, aparte, vendible eso, totalmente, vendible eso. totalmente. Es para hacer Arezzo es para presente y hacer un negocio. Sí, claro, claro. Para las dos claro. cosas. Pero además, no caminó en Granada, no le fue del todo bien en Gremio. Dice, bueno, no anduvo, en Peñarol sí anduvo. Sí. En Peñarol anduvo con Alfredo Arias, anduvo con Pero tiene unas Con Aguirre. con Darío, con pero Aguirre. tiene unas condiciones de definición y técnicas y de ubicación que son brutales. Es tremendo. Brutales. Es así. Yo siempre digo, si estuviera más alto, era figura en Europa, porque no me cabe ninguna duda, porque tiene todas las condiciones. Yo me acuerdo en River cuando debuta, hace un gol en la cancha de Rentista,
que me hizo acordar un gol de Van Basten una vez que la agarra de volea en el segundo palo sin ángulo y se la clava en la red de costado del otro lado. Te hizo un gol a Rentista de ese tipo. Bueno, hay un gol nacional en el Sarolí. No, la cuelga del ángulo, un tiro tremendo. libre lejísimo. Un gol de tiro libre lejísimo. desde tan lejos y tan al ángulo, solo que con derecha, parecido a aquel clásico donde Silvio Méndez hace el gol de tiro libre. Sí, que me acuerdo. Pero Silveño. es un jugador con unas condiciones El jugador de la cláusula. impresionantes. ¿Te acordás? Sí. Vino a Peñarol y Sí, tenía una sí. cláusula por gol. Sí. Pero Sí. fue el clásico y encajó los goles. Hizo tres, ¿no? Hizo dos. Llegó y hizo papá. El otro fue en contra del Palillo Banzini. Sí, ahí está. Papá hizo sí, la gente. Tremendo, no, aparte fue uno de tiro libre, otro de cabeza y otro por abajo. Impresionante. Silvio Méndez. Silveño. No sé qué fue de su futuro. cracky, lo fue- que saca Novi. Está como gerente deportivo trabajando en su región. ¿Mirá? Sí. No me acordaba. Es más, no quiero equivocarme en el dato, pero creo que tenía un vínculo familiar con Silvio Luis, el narrador del fútbol brasileño. ¿Sí? Aquel que Sí, sí, en de vez de nombre. decir gol, Sí. le tiraba la letra E y después decía foi él. Y por ejemplo, vos jugabas con la casaca 9, decía foi él. Atendelo a Leo. Está bien. Acevedo, un Computer, crack y la hoy camisa está. Novi. Computer. No, pero pará. Cracky do casaca no, Claro, una cosa claro. la tiró. Escuchá, recorré el interior y preguntá por la zona, no sé, Acegua, Río Branco, Chuy, Libramento. Todos consumían el fútbol brasileño relatado Ese por Silvio relator, Luis. claro, Sí, claro. sí, el jugador, es un relator icónico. En la época de un Brasil buenísimo también, principio de los 90, cuando Romario despegó, todo espectacular. época esa, Sí, ¿eh? sí, Pa. sí. Qué época esa. Pero me metí en Silvio Méndez y te corté lo que estaba diciendo Eduardo. No, está bien. Yo lo que yo siempre digo es, lamentablemente, por suerte, ojo, tenemos una cosa muy grande de los uruguayos que un tipo que hace 9, 10 goles en Uruguay se va. Y capaz que en nuestro país tenés que hacer 30 goles para irte. Es así, es una realidad y me lo han dicho jugadores extranjeros también. Vos en un campeonato uruguayo haces 9, 10 goles, estás en la vidriera para irte, vas a mejorar. Un defensa se destaca un poco y enseguida te vas. Eso es por la historia de Uruguay, de los jugadores que han rendido en el exterior y todo eso, que otros países no lo tienen. Y eso es. Pero por otro lado, vos te encontrás con que a Nahuel Herrera, el hincha de Peñarol, lo vio 4 meses, 6 meses. Sí. ¿Entendés? Y si llega a ir. Que vos a este jugador, a Valverde, ¿cuánto lo vio Peñarol? En cantidad de tiempo prácticamente lo mismo, en partidos jugados muchísimo menos. Claro, por eso digo, entonces, los pibes nuestros se acostumbran a verlos por televisión, ¿no? Por ir a... Y vos Sí, te das sí. cuenta siendo pibe en Sí. Europa hoy. Podés sumar más casos. Bentancur no jugó en primera No jugó acá. Torreira Forlán no acá. jugó en primera acá. Forlán no jugó en primera No, acá. para irse. Forlán que explota es el de Independiente. Sí. Exacto. Pero digo... Y el vos que imaginate- revienta es el del Manchester United. Vos imaginate... Después el Villarreal mucho más, ¿no? Pa, es que Vos imaginate aquel submarino amarillo. Riquelme Forlán del submarino amarillo. Sí. ¿Cómo sigue doliendo aquel penal errado contra el Arsenal, no? Sí. El estadio de... Ahí de Riquelme Villarreal. y Forlán estuvieron en el submarino amarillo juntos Claro, en Villarreal. sí. Claro. Ahora, vos imaginate siendo un pibe fanático de fútbol de 10, 12, 14 años, que vas a ver todos los domingos a los mejores jugadores del mundo. Porque te encontrás con todos los jugadores del mundo. Vos vas al estadio y te encontrás con los mejores del mundo. Siendo un pibe de 10, 12, 14 años en Inglaterra que sea fanático de fútbol. Sí, claro. Vos vas al estadio y ves a los mejores del mundo todos los días. Bueno, es una Y acá distinción. lo ves un par de meses, un mes. Y después me dicen a mí, qué mala la competencia. Sí, tráeme a todos los que están en el exterior, lo distribuyo entre todos los equipos y a ver qué liga te Pará. hago. O sea que es buenísimo para los pibes que van a verlo y no tan ponerlo a prueba para los entrenadores que lo dirigen. Y claro, O sea, la mejor vidriera está para los pibes en Europa y los mejores entrenadores son los que le sacan jugo o un ladrillo acá en Sudamérica. claro. O claro. en Sudamérica, en Uruguay, en Y Perú, pero- en Paraguay. Pero yo Exceptuamos Brasil seguro y parte de Argentina. Sí. Pero yo digo, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir una infancia con grandes figuras, que acá venían Claro. grandes jugadores, ¿no? Y vas al estadio y a vos te hablaban de Luis Artime o te hablaban de Hermindo Nega. La década del 70, que me agarró con 11 años, 12 años, 13 años, todas esas etapas que vos ves, o sea, tengo uso de razón de los 6 años, me acuerdo de un partido de los 6 años, pero el poderlos ver domingo a domingo,
yo digo, yo qué sé, yo si fuera pibe de 13 años, no sé, el regalo más grande que me puede dar es el abono para ver todos los partidos, y es carísimo. Sí, claro. Pero es impresionante lo que van a ver, o lo que vieron. A mí me decían en Italia la otra vez, se armó la discusión, en la comida ahí entre jugadores de Cagliari y yo, estaba Matías, ¿no? Por gusto. Y Cosu, Conti, todos jugadores esos, discutían quién fue mejor, O'Neill, Francescoli. Jugador Y espectacular. vos decías, y vos decías, estos los disfrutaron. Yo tuve la suerte de disfrutarlo porque jugué en cancha y ellos estaban, Francescoli estaba afuera. Pero eran hinchas, eran pibitos ellos en esa etapa, y te contaban que iban el domingo a ver a Cali y jugaba o el Enzo, O'Neill, el otro, pero en su mayor esplendor. Hoy dijo Juanchi Rodríguez que a O'Neill lo nombran mucho. No, es tremendo. Sí, no, sí. O'Neill, pero mirá. O'Neill Nández nombró dentro de los uruguayos que destacan esta generación. No, esta también. Hace poco estuvo Cosu, que es el gerente deportivo, y fui a tomar un café con él. Y me contaba lo de Nández, la influencia y todo. Tomamos ahí en un hotel, tomamos un café. Pero estábamos hablando, después, 2, 3 personas que no eran de fútbol, de la historia de Cagliari, y O'Neill. Y de la mesa al lado se metían en la conversación. Claro. O'Neill, y se paraban, ¿viste? ¿Vos no sabés lo que es O'Neill? Ese es el día del cigarro armado a mano. Ese fue tremendo, ¿no? Pero las anécdotas, después la cuento, porque si no la gente dice, se vive contando anécdotas. Pero es así. Allá te venden el cigarro, el misma marca que vos la querés comprar, te la puedes comprar en caja o armado. Y te vale una diferencia enorme, la mitad de precio. Y entramos a un bar, a una cafetería, a una pizzería, pues era tarde, habíamos salido. Estábamos con Matías y de repente en la otra mesa había una fila de 10 tipos comiendo en una mesa mesas largas esas. Y después había otros comensales en otro lado. Y empezaron a mirar a Matías y lo reconocen. Y empezaron, uruguayano. Te sentás en esa mesa y hablamos de fútbol 2 horas con tipos que sabían de fútbol. Claro. Y que entendían de táctica y todo. Y de repente digo, voy a fumar un cigarro afuera. Yo te acompaño, me dice un tano. Y sale, y yo lo voy a comer y dice, no, espeta. Y me guarda la caja, ¿no? Y saca y me empieza a armar un cigarro de la misma marca que... Y pues para cerrarlo se lo mete todo en la boca y lo babea todo y lo cierra. ¡No, qué lindo! Y me dice, tomá. ¡Qué precioso! Y yo dije, ¿qué hago acá? Me lo fumé como el mejor. Sí, claro. Pero lo quedé mirando. Pero así es el Tano. Claro. Así es el Tano. Vení, sentate aquí. Y en esa comida que te digo que están hablando, estábamos hablando de O'Neill en otro lado, pero esto en Cagliari, eso fue en Roma. En Cagliari, estábamos discutiendo así, ¿no? O'Neill, Francescoli, pim, pum. Y de las otras mesas empezaron a opinar. Claro. Porque el fútbol es así. Y es así. Son lo más parecido a Uruguay y Argentina, lo viví en Italia. En España escuchan y todo, pero en Italia son fanáticos. Y se acuerdan de cada jugador de detalle que vos no sabés lo que es. Vos le nombras a un jugador uruguayo capaz que jugó 2 partidos. Jugó en tal lado. Una cultura futbolística tremenda. Bueno, les agradecemos a todos los que nos están siguiendo en todo el interior. Nos llegan algunos mensajes, incluso con fotos de la tele, algún mensajito más, así que gracias a todos. Y también a quienes están en el canal de YouTube de Fix, en @SomosFix. La verdad que van varios mensajes respecto a temática del programa. Por ejemplo, Cristian habla del tema de presupuesto y que si acá los clubes tuvieran un mayor presupuesto podrían sostener a los jugadores. Y es un poco lo que manejaba Eduardo. A Tato le mando un abrazo grande y le agradezco también por las ocurrencias. Más tarde tomaré letra de lo que sugiere y quizás lo podemos aplicar en algún tercer tiempo. Bueno, abrió el programa Seba con una información respecto a Peñarol. Pero es muy bomba esa. Es muy fuerte. Y recordemos, porque Nahuel Herrera es zaguero, y en el tema defensa, más temprano aquí en Fix Radio, estuvo Matías González, el jugador de Peñarol que el año pasado jugó en Danubio y al que ya le confirmaron que va a formar parte del plantel principal. La verdad que para mi gusto es una incorporación importante. Yo peco de verlo poco, Matías González, como a Danubio. Terminó jugando lateral. Sí, pero me acuerdo que, por ejemplo, en el Gran Parque Central jugó muy bien de lateral derecho. Sí. En aquel partido con es Nacional. un puesto en el que Peñarol pierde 2 jugadores. Sí. Milán y Suárez. Claro. Y además,
necesita esos jugadores ambivalentes polivalentes, perdón, que le puedan dar prestaciones en más de un puesto. Y los tiene quizás para la izquierda. Maxi Olivera perfectamente se le puede meter en la saga o ser lateral. Lucas sigue en Peñarol, ¿no? Lucas sigue en Peñarol. El que en teoría no va a seguir es Gastón Silva. Y necesita para el puesto de defensa alguna ficha más. Yo creo que Matías González no solo es una buena incorporación, sino que me parece que va a tener oportunidad de jugar. Creo que es un jugador que, por lo que mostró en Danubio en primera división, está preparado o está pronto ya para sumarse. Pero sacude claramente todo el entorno esto de Gremio y la posibilidad de que Nahuel Herrera sea un jugador que forme parte de la negociación por la cual Peñarol pretende adquirir la ficha de Matías Arezo. Abrió Seba el programa también diciendo que hay 3 nombres por los que van los 2 grandes. 3. Que hay clásico por 3 futbolistas. Yo creo que uno de repente ya es más conocido. Es más, ya sonó su nombre, ya se lo vinculó a uno de los grandes primero por sondeo y al otro por transitiva sobre quién fue su entrenador. Y si quieren dar más pistas, no pregunten ni por Melchor ni por Gaspar, ni esperen al 6 de enero. Pero por ahí puede venir, ¿no? Sí, Baltasar Silva es uno. Barcia. Barcia, perdón. Baltasar Barcia es uno. A Baltasar Silva ¿Baltasar Silva lo dirigiste? Lo dirigí. ¿Dónde lo dirigiste, Eduardo? Cerro. En Cerro. Divino. Bueno, Baltasar Barcia es uno. El primero que preguntó por Barcia, donde primero se lo nombró fue en la primera reunión de incorporaciones Perchman-Jackson. Se nombró, pero no se avanzó. El que avanzó por Baltasar Barcia es Peñarol. En Argentina dicen que Boston lo va a comprar y se lo va a ceder a Nacional. Hoy yo hablé con la gente de Boston. Boston tiene la cláusula para comprarlo. Y me dijeron que la idea es comprarlo si Independiente baja la cotización. ¿Qué edad tiene Por Barcia? ahora no. Ahí, perdón la pregunta, pero al aire. No sé. Él ya estuvo en Independiente y no jugó. ¿Se acuerdan, no? Sí. La idea de Boston es comprarlo si Independiente lo baja. 24. Buena edad. Sí. Buena edad. También. Ahora, lo que me dijeron en Boston River es que no se está analizando cederlo a Nacional. O sea, Boston lo va a comprar y va a ver. O sea, Damonte lo quiere. Pero claro, después está el representante del jugador, está el año que hizo el jugador en Boston River, muy bueno. Y obviamente están las aspiraciones del futbolista. ¿Y sí? Entonces, una vez que Boston lo compre, si es que lo compra, si es que hace uso de esa opción, habrá que ver qué es lo que pasa con Barcia. Pero lo cierto es que es uno de los dos, porque al haberse caído lo de Quique Olivera, Nacional retoma. ¿Se cayó lo de Quique? Sí, va a Bahía. Ah, va a Bahía. Va a Bahía. Al caerse lo de Quique Olivera, Nacional retoma lo de Barcia. Un poco de atrás. Porque si bien primero no nombró, no avanzó, el que avanzó fue Peñarol y ahora Nacional aparece. Entonces, ese es el primer jugador por el cual hoy hay interés en los céspedes y en los aromos. Si hacemos como jugando al Tutti Frutti, poniendo en columnas cuestiones que lo vinculen o lo acerquen para un lado o para otro. Por el lado de Peñarol podría ser ese negocio que Peñarol podría hacer con Independiente también por el tema de Vallejo. Lo que pasa es que si lo venir compra entramado. Boston, y pasa si lo compra Boston, no. No, perfecto. Claro, yo ayer pensaba, si Peñarol acelera por afuera y vence el plazo de Boston y Boston no lo negocia, ahí puede ingresar con el tema puede Vallejo. jugar ese plan B. Pero si Boston tiene ganas de hacer uso de la opción y está hablando con Independiente, no creo que pase eso. Yo no conozco cuál es la situación puntual del jugador, si hay algún deseo manifiesto de que él sea hincha y quiera ir sí o sí para un equipo, que a veces pasa. Perdón, una pregunta. Diga. Vallejo no está fuera de Palma, ¿eh? Palma quiere hacer uso de la opción. Me dijeron, me enteré. Bueno, ayer Vallejo se despidió de Liverpool. Sí, pero ojo que Palma todavía tiene. Lo que pasa que para mí, por lo que me han comentado de Argentina, la AFA estaba intervenida. No podías hacer un depósito por el tiempo. Pero Ahora, el discurso del presidente de Independiente es otro. bueno, pero El presidente Independiente dice, no entiendo por qué el Liverpool desapareció. Se bajó y no. Pero a mí me dijeron al revés. Bueno. O sea, que quiso ponerla y no porque está intervenida. Y bueno. ¿Hay un peso del deseo del jugador en este caso? No sé, pero los días deben tener Lo que pasa que... su clave. No, sé. yo creo que
para mí, el plazo de Liverpool terminó. Capaz que el Liverpool quiere ahora negociar. Eso es lo que dice el presidente independiente. Los tiempos del jugador en un club son diferentes de acuerdo a su edad y su experiencia. Ejemplo, Vallejo. Vino, jugó en Liverpool, la rompió. Dice, ya está, mi momento acá ya está, me tengo que ir a otro lado. Sí. Abel, vino a Liverpool, hizo un montón de goles. Capaz que encontró su lugar en el mundo. Se podría haber quedado. Él se despidió, ya sabemos todos que si todos cristaliza, él va a jugar en Peñarol porque es su deseo. Ahora, ahí encontró una zona de confort donde de repente se podía haber quedado. Sí, pero los sueños son, todo bárbaro, pero Peñarol es una cosa, sin desmerecer a Liverpool, que es hoy quizá el tercer grande. Es el que pelea los campeonatos. Claro, con los es el grandes. tercer grande. Y en venta y en dinero y lo que va a hacer y lo que va a hacer Bueno, caja Liverpool. ni hablemos, ¿no? Entre un par de años, el estadio, 2, 3 años, ese estadio que va a ser maravilloso. Ahora, vos no le podés quitar al jugador cuando te dan la opción de un cuadro grande, un cuadro de 30.000, 40.000 personas por partido. El jugador busca muchas cosas esas. Y aparte es que tiene una competencia interna mayor también y que te hace crecer. Yo qué sé, no es una falta de sentimiento, por ejemplo, o de encontrar su lugar como la encontró Abel en Liverpool, que está comodísimo y está bien, pero vos sos hijo de los retos también. Hay jugadores cómodos, ¿no? Sí, claro. Pero yo como jugador, o cualquiera como jugador, que los que conozco, he conocido a los otros, pero de los que conozco que triunfan son los que se meten retos. El otro día Aguirre lo llamó a Vallejo. Habló con Vallejo. Le preguntó qué quería hacer. La respuesta... Quiero lo mejor para mí, le dirá. No sé, la respuesta no la tengo. Pero sé que Aguirre Y después de la charla con Aguirre, hubo una reunión donde participaron Ruglio, Aguirre, Rafael Monge y el representante del jugador. Yo creo que está encaminado para Peñarol Vallejo. O sea, después qué pasa si Independiente lo vende, si lo negocia el Grupo Pachuca, si el Grupo Pachuca lo cede a Peñarol. Hay todo un tema ahí, hay un tema con Monge en el Grupo Pachuca, la prensa se puso pesada, no sé si lo vieron en la presentación de Almada. Como que Monge es parte del club y además hace contrataciones, el presidente intentando decir que Monge no es parte del club. Entonces le preguntan, ¿y por qué están las reuniones? O sea, hay todo un tema ahí que viste que a veces en el mundo fútbol entrevera, ¿no? Sí, Entrevera. sí. Bueno, ¿Para después de la pausa? Pará, porque quise poner a Independiente por el lado del negocio de Barcia y por el lado nacional, claramente el conocimiento previo de Jadson Viera, ¿no? Claro. El técnico lo tuvo, lo va a pedir, ya trabajaron juntos, o sea, ahí hay un... Pero ¿sabés cómo le facilita a un jugador? Bueno, por eso. Que tengas el técnico que te hizo volar. Por eso digo que de repente vos podés tener alternativas para un lado o para otro, no sé, para un extremo, como el caso de Barcia. Vos decís, bueno, ¿y a quién le voy a tirar centro, por ejemplo? ¿No? Y bueno, puede ser Arezzo, puede ser Abel Hernández, pero también puede ser Maxi Gómez, puede ser Carneiro. Lo precisan los dos. Claro. Sí, están los dos flacos por ese lado. En la balanza, un jugador a platas iguales, sí, vas a donde el técnico te conoce. Sí, claro. Olvídate. Salvo que haya, que no sé si es el caso, por eso hago la salvedad, salvo que haya un deseo extremo que polarice la cuestión. Como Quique Olivera, que desea jugar en Nacional. Y quiere jugar en Nacional. No, está bien, no, yo te pongo el caso de Barcia porque lo dirigió Jadson Viera y no lo dirigió Diego Aguirre. Exacto. Entonces, si yo voy a platas iguales, ¿no? Sí, Estamos hablando a... Lo único que puede inclinar la balanza es eso. Como, es eso. yo qué sé, no sé, como en su momento le pasó a Eguren, como... Sí. No sé, hay un montón de ejemplos de jugadores que dicen, acá o allá, no, quiero ir allá. Quiero ir allá, voy allá. Pero en situaciones, claro, en situaciones similares, Eso... el conocimiento del entrenador te facilita muchísimo, porque el jugador vive de poder jugar. Pero su carrera para relanzarse perfectamente. Pero aparte sabe dónde estás vos. Es tremendo. Tener la facilidad de ir con un técnico que ya te tuvo y que volaste con él, sí. No lo dudes, a platas iguales. Tiene que haber una diferencia económica grande para que desista de esa situación. ¿Y qué quedamos pendientes o qué íbamos a prometer para después de la pausa? Y los otros dos jugadores que están en el medio del clásico. Pero es tremendo. Primero diste una cosa que la gente de Peñarol... Y yo hablo con hinchas que te dicen, no, pero a Nahuel lo vamos a tener 6 meses más, un año más. Bueno, no sé. No se sabe. Y vos te encontrás ahora con esto. No sé. Igual te digo, ustedes dieron un elemento que yo pasé por alto, la inhibición del gremio. Sí. Capaz que es así, capaz que para junio. Ahí cerraría mucho más. Capaz que para junio. Claro. No sé. Pero, tanto detalle no tengo. Pero lo de Arezzo se haría ahora. No, claro. Seguro.
Bueno, lo que sí se hace ahora es la pausa. En instantes seguimos compartiendo el mediodía de Fix Fútbol. Faltan 7 para la hora 13 en toda la República Oriental del Uruguay. Ya volvemos. Ana Inés Martínez jugó 7 clásicos y no ganó ninguno. Pará, porque tiene su estadística también. De las Eso es una locura. nominaciones. Esto es una locura. Pero cómo pega eso, ¿eh? ¿Cómo pega? Yo soy como Eduardo, no voy a dar nombres. Mirá que yo tengo mensajitos de jugadores de los dos planteles. Esto es Desde una que locura. estamos en el día No 1. Sí. No te- Porque ¿En cuál como te- completo. ¿En cuál te toca? ¿En cuál te toca? Desde el 2000, Sí, desde que claro. estamos haciendo las transmisiones en el formato de ESPN ¿Tú como en técnico Disney. no me mandarías un mensajito en cuál te toca? Correte del banco, te digo. Correte del banco antes que te deje pegar. Bueno, ella hace alarde de su invicto. No. Entonces todo lo que hicimos en la semana, Claro. todo lo que trabajá para que Ana Inés se me pare acá o acá. No. Ana Inés, correte el banco, por favor. Ya está. Ya está. El lunes hablamos, Eduardo. Mirar la película en el idioma original. Por culpa tuya ahora están todas las películas dobladas. I am your father. I am your No es lo mismo escuchar I am your father que yo soy tu padre. Yo soy tu No es padre. lo mismo Yo soy tu papi. Terminator. Voy a volver. El barrio es ese lugar por excelencia de la vida cotidiana. Ese nexo entre la vida privada que plantean los hogares y la vorágine que plantea la ciudad. Esta primera patria tiene sentido a partir de las interacciones de los vecinos. Y de esas interacciones surgen un montón de historias. Es por eso que tenemos la obligación de ir a buscar
esa pluralidad de voces que surge de cada barrio. Uruguay es un país precioso, único, muy solidario, pero cuando se habla de fe, no siempre es ponderado por tener fe. Bueno, señores, seguimos haciendo Fix Fútbol. La verdad que hay un montón de mensajes.